El pasado domingo fue 20 de agosto y se cumplieron 5 años del que sea quizás el más brutal paquetazo que hemos recibido los trabajadores y los sectores populares en la historia del capitalismo venezolano. Programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. ¿En qué consistió ese plan? Mega devaluación oficial del bolívar, legalización de los precios de hiperinflación, exoneración enorme de impuestos al gran capital, aumento de impuestos para el pueblo trabajador, anuncio del aumento de la gasolina a precios internacionales, inicio de los tarifazos en todos los servicios públicos. Como premio consuelo, un aumento de salario a $30 mensuales, es decir, $1 diario, que al poco tiempo se volvieron sal y agua. ¿A qué sectores sociales favorecía y a cuáles perjudicaba ese programa? No era muy difícil darse cuenta. Sin embargo, en ese momento, quienes se oponen por derecha al gobierno hablaron de un paquetazo rojo, haciendo alusión como de algo, digamos, socialista o comunista. Vamos a salir de esa confusión. Un paquetazo capitalista y neoliberal. ¿Por qué? Un golpe brutal a la moneda poniendo el dólar oficial al precio del paralelo. ¿Cuál era la lógica de ese movimiento? Me copia la sombra. Que el dólar tiene que valer lo que diga el mercado. ¿Y cuál fue la lógica con los precios? La misma. Recordémonos que estábamos en una situación de hiperinflación, el gobierno tenía un supuesto control de precios que no servía para nada, y ya por la vía de los hechos, los empresarios y los grandes comerciantes habían impuesto sus precios, unos precios de hiperinflación. ¿Qué hizo el gobierno? Legalizarlos con los precios acordados. Hizo una lista donde dijo, bueno, esos son los precios que ustedes quieren, esos son los precios que sean lo que dicta el mercado. Es un programa de liberalización burguesa. El gobierno decidió exonerar ampliamente al capital privado, pero incluso incluyó exonerar de impuestos sobre la renta a los grandes pulpos petroleros. Imaginémonos el retroceso de casi un siglo, porque volvimos prácticamente a los inicios de la explotación petrolera, cuando los grandes trucks petroleros se llevaban esas enormes riquezas de acá prácticamente sin pagar ni siquiera un impuesto. Bueno, el gobierno supuestamente antiimperialista y que socialista nos retrocedió a ese punto. Cero impuestos sobre la renta a los grandes pulpos transnacionales del petróleo, pero no solo eso, también exoneró de impuesto a todos los capitalistas criollos que importen bienes, productos y equipos relacionados con la producción. También exoneró de impuesto a todos los capitalistas nacionales o transnacionales instalados en el país que exporten. Es decir, una manera indirecta de subsidiar la ganancia y la rentabilidad de las empresas. Y eso en el marco de un Estado, un gobierno que decía no tener recursos para salir de la trágica situación en la que condujo la salud pública, la educación pública, todos los servicios, los salarios. Pero decide exonerarlos de impuestos. Sin embargo, ¿a quién sí le mete mano en el bolsillo? Al pueblo trabajador. 33% de aumento del IVA, estaba en 12%, lo aumentan 4 puntos hasta 16%. El pueblo trabajador, el que padece penuria, ese sí tiene que financiar el Estado. En ese mismo camino de alcahuetería con el capital privado, porque no tiene otro nombre, o por lo menos otro nombre decente no tiene, también ¿qué hizo el gobierno? Decidió que con los recursos públicos le iban a pagar la nómina, por lo menos durante 3 meses, a empresas privadas de hasta 100 trabajadores. No estamos hablando del pequeño negocito que tenga 3, 4, 5 empleados. Estamos hablando de burgueses que emplean y explotan a 50 trabajadores, 80, 100 trabajadores. Bueno, de los recursos públicos se les pagó la nómina, porque es que $1 diario, que era el aumento, era demasiado, ¿verdad? Los pobres empresarios no podían pagar $1 diario a los trabajadores, entonces todos los venezolanos, con los dineros de todos, había que pagarles la nómina. Otra medida que comenzó fueron los tarifazos, que nosotros sabemos y venimos padeciendo hasta el sol de hoy. Es parte de la liberalización económica. Esta lógica se lleva por delante cualquier otro interés en función del interés de lucro y del interés de ganancia del capital. Por ejemplo, ¿acaso para los tarifazos importa si la abuelita se queda sin telefonía, sin internet, porque la miserable pensión no le da para pagar? Eso no importa. Les importa un comino. Poco tiempo después, el gobierno lanzó el nefasto Memorando 2792. Un memorando que desconoce los contratos colectivos y los derechos laborales, lo que se completó con las tablas de la ONAPRE. A eso le podemos dedicar un próximo video. Cerremos por ahora con esto. Y entonces, 5 años después de ese paquetazo, ¿cómo estamos? Claro, por supuesto que en todo este tiempo algo de crecimiento y de prosperidad hubo para algunos, puesto con ese programa de dolarización
y de liberalización de la economía en el sentido burgués, en el sentido de permitir hacer y deshacer a los empresarios, a los dueños del capital, a los grandes comerciantes, desconocer totalmente los derechos laborales, hundir hasta lo más profundo el salario. Por supuesto, a alguien le crecieron sus ganancias, a alguien le aumentaron sus lujos y su prosperidad. Pero resulta que eso se hizo a costa de hundir al país en la más profunda y atroz desigualdad, muchísimo más que en todas sus épocas anteriores. Nuestro país es hoy el país más desigual de toda América Latina. Y esa realidad es la que nos quieren hacer ver como el éxito de un programa económico.